Vamos a presentar a nuestro último invitado de esta segunda jornada. Él es uruguayo, presidente de la Comisión de Futuros del Parlamento de Uruguay. Es diputado del Partido Nacional en Uruguay. Propuso, de hecho, la creación de una Comisión Nacional de Bioética y destaca siempre la necesidad de regular el entorno digital y la protección de nuestros derechos fundamentales. Vamos a saludar a Rodrigo Goñi. Le dejaron un político para el final, porque es el final. Mi hija, me preguntaba antes de venir, mi hija mayor estudia biotecnología y yo le había mostrado videos de congresos del futuro anteriores y me preguntaba, quizás lo mismo que se pregunten ustedes, ¿qué vas a hacer tú, papá, político y abogado, hablando en un congreso donde tantos científicos, tantos desarrolladores tecnológicos muestran las maravillas de la ciencia y la tecnología y todo lo que eso implica para la humanidad? Yo ahora, después de escuchar al profesor Juste, también me hago la misma pregunta. ¿Qué voy a decir yo? Yo siempre trato a los políticos de reivindicarme. Y la razón es que cuando hablamos de futuro, los políticos somos un mal necesario. Por lo menos por ahora. Y porque además, desde hace un tiempo, no hace mucho, todos los impactos de las tecnologías, de las neurotecnologías en particular, han dejado de ser, como ustedes comprobaban hace un ratito, una cuestión meramente tecnológica. Han pasado a ser una cuestión de toda la sociedad y por lo tanto también una cuestión política. Yo lo compruebo porque hace un tiempo, no hace mucho, yo iba a los programas políticos, la radio y la televisión, y quería hablar de estos temas. Y me decían, sí, diputado, sí, está muy bien eso, pero hábleme de política. Ahora ya cada vez menos te dicen eso porque ha pasado a estar en la agenda pública. Y finalmente, porque cuando hablamos de poner límites, los políticos, y sigo diciendo por ahora, somos los que, no en exclusiva, pero de los principales en establecerlos. Sobre todo los límites que rigen para todos, que son los límites legales. Por eso, quizás, y porque tengo muy buenos amigos en Chile, nos han invitado a cerrar este día. El año pasado, yo vine con unos parlamentarios de Uruguay, sentados ahí donde deberíamos seguir siempre los políticos, escuchando y aprendiendo. Y no sé si ustedes recuerdan, el título del Congreso era Futuro sin límites. Y a mí me quedó aquello, futuro sin límites. Y realmente cuando uno mira la enorme cantidad de descubrimientos, de avance, uno dice, sí, realmente el futuro sin límites. Cuando me invitaron a este congreso busqué el titulito y el titulito decía, ¿qué hacemos? Y entre las cosas que, valga la paradoja, entre las cosas que tenemos que hacer es poner límites. Como todo en la vida, hay que poner límites ¿para qué? Para conseguir mejores resultados a esas fuerzas que queremos limitar. No para frenarlas, sino para canalizarlas. Y a ustedes se les ocurrirá una enorme cantidad de ejemplos. En este caso, el afán, vamos a poner la parte buena, el afán científico también tiene que tener límites. Es muy bueno que el afán siga de parte de los científicos, pero es bueno que la sociedad también pueda decir, por aquí sí, por aquí no. Pensando en qué y para qué son los límites. Los límites son para proteger, ni más ni menos, aquellos bienes que nos parecen que son superiores. Por lo menos por ahora. El profesor Juste recién enumeraba esos bienes mayores que queremos proteger con los neuroderechos. Los neuroderechos, en otras palabras, son límites. Límites a las neurotecnologías, que como bien escucharon ustedes y saben muy bien, tiene una enorme cantidad de beneficios, hay algunos riesgos que también valientemente el profesor Juste los mencionaba, hay que limitarlos.
Y de eso se trata. ¿Por qué? Porque si hay algo que no podemos desconocer, son los riesgos, que realmente son muy graves y, como bien se dice, son riesgos existenciales. Pero es función de la sociedad poner estos límites, y siempre y cuando los queramos y estemos a tiempo. Recién hablaba con el promotor, el impulsor de todos estos congresos, con Guido Gerardi. Yo le decía, bueno, decime, ¿tú pensás que la mayoría de las sociedades siguen queriendo poner límites? ¿Siguen estando dispuestos a preservar algunos bienes? Y esa es la gran pregunta que está detrás de todo este tema de los neuroderechos y todo lo que en estos congresos uno observa, mira, reflexiona. ¿Por qué? Porque naturalmente seduce, y es fantástico, es impresionante cuando uno ve todos los beneficios que el desarrollo de la ciencia, la neurotecnología en particular, tiene para nosotros. Es impresionante. Y entonces uno dice, ¿y por qué le vamos a poner límites? Y ahí uno dice, bueno, y los políticos lo que no podemos ser, no tenemos derecho a ser ingenuos, los riesgos están. Y uno entonces se pregunta, a la sociedad también, ¿estamos dispuestos a vivir sin privacidad? Miren que no es tan fácil la respuesta. A cada rato estamos entregando la privacidad como si nada. ¿Estamos dispuestos a vivir sin la intimidad mental? Miren que no es tan fácil la pregunta porque a veces la entregamos. ¿Estamos dispuestos a vivir sin libertad? Esa bandera que levantamos con tanta fuerza, no estemos tan seguros. La entregamos a cada rato y la estamos delegando permanentemente el ejercicio de nuestra libertad. Y así podría seguir. Entonces, mientras estemos a tiempo, tenemos que preguntarnos y resolver si vamos a poner límites. Que no es una tarea tan fácil. Recién el profesor Juste hablaba, y vaya, si es admirable lo que ha hecho Chile, lo que hizo Chile. Un paso enorme, un coraje enorme, ejemplar. Y digo, ¿por qué un coraje enorme? Porque no es fácil, es una tarea muy difícil poner límites a las neurotecnologías, en particular cuando uno ve todo lo que puede obtener. Por ejemplo, poner límites puede ser riesgoso, porque puede frenar la innovación. Hace unos días en Uruguay, en un articulito, nos referíamos a ciertas especificidades de cómo tenía que funcionar Spotify. Bueno, ustedes no pueden imaginar la reacción de la sociedad uruguaya. Nos decían, cierren si quieren el Parlamento, señores, pero no me vayan a cerrar Spotify. Y era un temita menor. Entonces, vaya si es un tema difícil esto de poner límites. Porque además, no nos confundamos, no es solamente un tema de un combate entre los gobiernos o los gobernantes buenos y las empresas tecnológicas. No pongamos solamente de enemigo o de posible enemigo a las empresas tecnológicas. Somos nosotros. Somos la sociedad la que estamos pidiendo todo y ya. Entonces, si tenemos que entregar privacidad, intimidad, libertad, igualdad, y tengo muchos ejemplos y ustedes también los tienen. Por eso, el tema de los neuroderechos nos lleva a la pregunta fundamental, como sociedad, como humanidad, como civilización, si estamos dispuestos a poner límites. Porque si queremos preservar la humanidad, lo humano, esos límites nos vamos a tener que animar a ponerlos. Que es necesario y también que es urgente. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitir y compartir con ustedes. El sentido de urgencia que tiene el avanzar en la decisión de poner límites. Por algo, solamente hoy ha sido Chile. Hay algunos estados, como bien decía el profesor Juste, que están procurando,
Pero yo tengo que decirles, como legislador que hace un tiempo estoy en estas lides y en estos temas, no solamente en Uruguay, con América Latina, también con legisladores de otros países. En Uruguay hace 2 meses hicimos una cumbre con más de 400 parlamentarios de todo el mundo para tratar estos temas. Y no es sencillo. Por eso yo quiero terminar advirtiendo el sentido de urgencia que tiene el avanzar en proteger los neuroderechos para preservar lo humano. Con sentido, además, anticipatorio. No es solamente porque, ¿qué se cuestiona de la norma chilena, de la consagración constitucional chilena? Si ustedes buscan los cuestionamientos, ¿de dónde vienen? No era necesario, no hay que apurarse. Y ahí está la trampa. Porque todos sabemos que si nos demoramos puede ser tarde. Y por eso también tenemos que buscar, por supuesto que los países sigamos y nuestros parlamentos sigamos avanzando en esa protección, pero sabemos que tenemos que ir sí o sí, como ha sucedido en otras épocas en circunstancias similares, a una regulación hacia un tratado internacional. En poquitos meses, la ONU va a realizar una cumbre de futuro, un pacto para el futuro. Y creo que es una oportunidad ineludible, un deber inevitable, en especial para los parlamentarios, y en eso convoco a todos los parlamentarios de todo el mundo, a incorporar en esa cumbre, en ese pacto, la protección de los neuroderechos, la protección de estos bienes superiores que son absolutamente necesarios para el futuro de la humanidad. Y entonces los comprometo y nos convocamos, y esta instancia también está para eso, para gritarle al mundo esa invitación tan linda que, como un libro reciente titula, seamos buenos antepasados. Como nosotros recibimos este mundo, que por supuesto tiene mucho para mejorar, pero es un mundo humano, donde la libertad, donde la solidaridad, donde la fraternidad, donde la colaboración, donde el cuidado del otro, siguen haciendo las cosas más lindas que tenemos en la vida. Pero para legar a las generaciones futuras, y por eso la necesidad de poner en ese pacto para el futuro y para las nuevas generaciones, debemos proteger los neuroderechos, nada más y nada menos la privacidad, la intimidad, la libertad, la igualdad, para legarles también a los que vienen un futuro humano. Hagámoslo bien, por supuesto, hagámoslo pronto, mientras podamos. Muchas gracias.